Bueno, pues regresamos a la segunda parte de esta sesión sobre resolución de conflictos con el doctor Moisés Salinas de la Universidad ORS, rector de la Universidad ORS, nuestra institución convocante en este diplomado. Y bueno, se quedaron un par de preguntas en el tintero que voy a leer en este momento. Aletia Vargas de Michoacán nos pregunta que si cabe alguna idea de mediación intercultural. ¿Quieres que te lea todas o una por una? Una por una, nada más la tratamos de responder rápido para así, sí, por supuesto. O sea, la mediación, en muchos casos la mediación es intercultural. Hay aspectos que son muy interesantes, por ejemplo, la parte de la comunicación, que es un aspecto que afecta de manera muy diferente las culturas. Hay culturas como los americanos que tienen una comunicación que es muy lineal y muy directa. Tratan de ir al grano, ser cortitos, apuntar directamente a la cuestión, ser muy honestos o muy directos sobre lo que dicen. Los mexicanos tenemos un estilo de comunicación que es mucho más sinuoso. No decimos las cosas directo a la cara, no queremos ofender, no queremos ser, y además nos gusta echar rollo, nos gusta hacer, nosotros pensamos que y entonces, cuando tú tienes conflictos, por ejemplo, entre mexicanos y norteamericanos, parte del problema es de que tienen estilos de comunicación muy diferentes. Y parte del asunto es, los americanos dicen, no me miras a los ojos, no me estás hablando directo, entonces tienes algo que esconder. Y los mexicanos decimos, son descorteses y no respetan porque te dicen las cosas así directo. Y no, son diferencias culturales de comunicación, por ejemplo. Eso es solo un pequeño ejemplo. Pero precisamente parte de lo que tiene que ser, que habíamos dicho, el trabajo de la mediación tiene que ver con aprender y escuchar a las partes, tiene que ver con cerrar ese tipo de diferencias de diferencias culturales y tratar de entender dónde están, tanto en cuestiones de prioridades como cuestiones de comunicación, como cuestiones de estilo, como todo ese tipo que varían de cultura en cultura. Ok, bueno, ahora tenemos otra pregunta de Guatemala. Silvio Osorio dice que, situando el conflicto entre el migrante y el país receptor, ¿cómo se resuelve la situación en el sentido de la existencia del migrante? ¿Cuál o quién sería el mediador? Bueno, aquí estamos hablando precisamente, ya un poquito lo habíamos hablado de la cuestión asimétrica, ¿no? El migrante tiende a ser alguien con mucho menos, con mucho menos voz, mucho menos poder, mucho menos presencia. Muchas veces no tiene voz. De hecho, por años y años y años es algo que ni siquiera reconocíamos en México, todo el problema de los migrantes centroamericanos subiendo hacia los Estados Unidos, que en general no ven a México como un destino, sino nada más como un lugar de paso para llegar hacia los Estados Unidos. Y nosotros nunca por décadas nunca lo reconocimos como un problema. Recuerdo la película esta de los 80s, El Norte, de estos inmigrantes que venían precisamente de El Salvador. Y como su paso por México era como, pues eso no es un problema, nosotros qué, o sea, ni vamos ni vemos, y los abusos que pasan, es que nunca, o sea, ni por años ni siquiera lo volteábamos a ver, es nada más reciente que decimos, bueno, miren, aquí también está pasando, entonces no nos quejemos de lo que le hacen a los mexicanos en Estados Unidos cuando nosotros estamos haciendo lo mismo o peor. La manera de darle voz a los migrantes es precisamente a través de, como todos los conflictos asimétricos, que nosotros les demos voz, o sea, que sociedad civil sea la que se interponga y la que diga, ¿sabes qué? Como el padre Solalinde, o como gente que nosotros nos paremos y decimos, ¿sabes qué? Ellos también tienen derechos. Y en Estados Unidos, de la misma manera, organizaciones en Estados Unidos que le dan voz a los inmigrantes mexicanos y centroamericanos. Si tienes una situación de una falta de derechos humanos en un conflicto asimétrico, depende de sociedad civil y de nosotros decir, ¿sabes qué? Vamos a apuntar al problema y vamos a darle voz a esta gente. No necesariamente ser mediadores. ¿Se acuerdan que hablábamos de mediación, los que son mediadores y los que son negociadores? Los negociadores se identifican con una de las partes en conflicto. Los mediadores tienen que ser neutrales.
nosotros como abogados en cuestiones de derechos humanos, en cuestiones de derechos de los migrantes, no podemos ser mediadores entre los migrantes y el gobierno, pero sí podemos ser negociadores y tratar de empujar para darles presencia y darles voz. Y finalmente hay una última pregunta en línea, pero es muy larga, entonces la va a leer Janet. Ok, es una pregunta de Manuel Huerta y dice: respecto a la mediación, en algunos casos me preocupa la formación ética y profesional de estas personas, agentes en el acompañamiento de un conflicto. Me pregunto si existe algún organismo autónomo evaluador que esté constante en los procesos que se lleven a cabo en contexto de guerra. Esto es, en México existen mediadores que son juez y parte. Es muy correcto. Que precisamente, o sea, a nivel internacional y en otros países hay asociaciones y hay inclusive procesos de certificación. También hay programas que son programas de posgrado y demás directamente para formación de mediadores. En México casi no existe ni lo uno ni lo otro. Hay una asociación aquí en México de mediadores, pero no hay un estándar, ni una certificación en ese sentido. Ahora, un estándar y una certificación no te garantizan, pero por lo menos es un principio para poder trabajar en la profesionalización, la parte ética, que es muy importante. Entonces, es una preocupación que es perfectamente válida. Y muchas veces se usa como mediadores gentes que no son mediadores profesionales o que no tienen la formación de mediadores, que simplemente son figuras, gente pública, y dicen, bueno, él es alguien que es respetado por todo el mundo, se vale siempre cuando esta persona se asesore de mediadores profesionales. En México nos falta mucho, ni siquiera tenemos muchos programas en México para estudiar, para ser mediador. Entonces, por ahí empieza, ¿no? Pues sí, es muy válido. Me parece ser que, bueno, no, son todas las preguntas, entonces. Pues entonces, si regresamos un poquito a lo que es la labor o la diferencia entre el mediador y lo que es el negociador, una mediación es una intervención de una tercera parte, de alguien que se supone que no está afiliado a ninguna de los actores del conflicto, de las partes en conflicto. Entonces, una tercera parte que debe de ser neutral, que debe de ser objetiva y cuya labor es tratar de cerrar las diferencias entre las partes para mover, como decíamos al principio, este continuo que va del conflicto total a la paz duradera, tratar de moverlo lo más posible en dirección de la paz, duradera. Y lo que tienen que hacer es facilitar la comunicación, tratar de precisamente lograr que sí se comuniquen. Hay una cosa que es muy importante: cuando tú tienes partes en conflicto, tenemos toda una serie de procesos cognitivos que no nos dejan ni siquiera escuchar lo que la otra persona está diciendo. Hacemos unas cosas que se llaman distorsiones cognitivas. Y entonces no importa lo que yo diga, o sea, no importa si yo digo A, la otra persona tiene en su cabeza B, y yo digo A y la otra persona igual escucha B. Entonces, parte del trabajo del mediador es facilitar esa comunicación y reducir los aspectos aspectos emocionales, las fallas de comunicación, los estereotipos y los prejuicios. Los estereotipos son cognitivos, los estereotipos son cosas que tenemos en nuestra cabeza, ideas que tenemos en nuestra cabeza, que asumimos que la gente, porque pertenece a un grupo, tienen ciertas características. Y entonces lo que suele suceder es eso, que nosotros escuchamos lo que es compatible, consistente con ese estereotipo, y si algo no es consistente, lo ignoramos o lo distorsionamos o vemos qué hacemos. Y los prejuicios son afectivos, es cuando sentimos odio, no nada más odio, pero en general la mayor parte de los prejuicios son negativos. Hay prejuicios positivos, pero son pocos, en los que tenemos una opinión basada otra vez en un estereotipo. Parte de la labor importante de la mediación es decir, sabes que vamos a tratar de quedarnos en comunicar y en ser racionales, vamos a reducir las partes emocionales, vamos a reducir los errores en comunicación que llevan a problemas, vamos a reducir el efecto de los estereotipos y los prejuicios en la comunicación. Entonces, eso es lo que es muy, muy, muy importante en el trabajo de mediación.
algunas técnicas que usan que se usan en mediación. Estructuración de las negociaciones. Ves cuáles son las prioridades, rompes las cosas en pedacitos, trabajas con aquellas en las que hay más puntos en común y que se pueden ir resolviéndose, a trabajar en poner, en decir, vamos a irlo trabajando en estos pedacitos, hacer cronogramas de trabajo de cuándo se van a manejar. Mantener pláticas separadas con las dos partes es una técnica muy importante para poder escuchar las partes y escuchar cuáles son precisamente los reclamos legítimos que pueda tener cada parte, aprender sobre ellos, conocer más cuáles son las circunstancias. Entonces, otra técnica muy, muy, muy importante, hacer listas de prioridades, que ya las habíamos trabajado, es una técnica que funciona muy bien, de hablar con un lado, o sea, dame cuáles son tus prioridades, ok, está género, a ver cuáles son tus prioridades, y entonces sabes cuáles son los temas con los que tienes que empezar. Reestructurar y clarificar los puntos en contienda, escuchar, es que el problema es esto, y decir, no, espérate, a ver, es que tu problema no es tu problema es esto otro. O sea, por ejemplo, dices, tu problema no es, tu problema no es, vamos a ponerlo desde este punto de vista. Vamos a suponer que vas a mediar un conflicto entre la CENTE y el gobierno y el gobierno federal. La CENTE puede decir, ¿cuál es el problema? ¿Quién me puede decir cuál es el problema de la CENTE? ¿Ven cuál es parte del problema? Ellos mismos no saben cuál es el problema y ellos parten de una premisa. ¿Cuál es el problema? La reforma educativa. Y dices, no, espérate, tu problema no es la reforma educativa. Tu problema es la garantía laboral. Tu problema es, a ver, a lo mejor no tenemos, pero mientras tú estés clavado en mi problema es la reforma, mi problema es la reforma, tu problema no es la reforma, tu problema son ciertas cosas muy concretas, reestructuremos y clarifiquemos. Entonces, a lo mejor no te tienes que ir por mi problema es la reforma, mi problema es que yo quiero que haya ciertas garantías laborales. Ok, a ver, pues, entonces trabajemos sobre eso. Y el uso de fechas límites y líneas rojas que habíamos platicado, decir, vamos a trabajar hasta tal punto y si a tal punto no llegamos, yo me retiro como mediador. Luego esas fechas se iban moviendo y demás, pero si en la medida en la que haya. Pero el poner fechas límites muchas veces ayuda a que las partes se flexibilicen, porque dicen la alternativa es que se caen las pláticas y regresamos a una situación de conflicto. Entonces eso funciona muy bien como una técnica de mediación. Se las estoy dando así súper rápido, pero por supuesto, el que toma cursos para aprender a ser mediador, pues cada uno de estos aprende bien cómo hacerlas y cómo trabajarlas. Ok. Negociación. Hay diferentes modelos de negociación y un poquito les estaba platicando sobre la diferencia entre la negociación distributiva, la negociación integrativa y lo que es el enfoque en resolución de problemas. Son técnicas muy, muy, muy diferentes. 90% del tiempo, cuando se negocian problemas, se está negociando utilizando la técnica de negociación distributiva. La técnica de negociación distributiva es una técnica muy mala, pero muy común y es la más sencilla, por eso es tan común. La técnica de negociación distributiva es esto. Yo tengo un pastel. Los dos lados quieren el pastel y aquí estamos hablando quién se lleva qué parte del pastel. Yo tengo una cantidad de dinero, nosotros queremos esto. Yo tengo una cantidad de territorio, nosotros queremos esto. Es una técnica muy mala la negociación distributiva porque el enfoque es qué estás dispuesto a sacrificar, a ceder. Tú qué estás dispuesto a ceder, tú qué estás dispuesto a ceder. Y entonces la sensación, tanto a nivel de los negociadores como a nivel del público alrededor de la negociación, es en el sacrificio. ¿Qué estoy perdiendo? Y entonces eso crea una cuestión, ¿por qué? Porque las dos partes salen con una sensación de pérdida. En vez de salir con, logramos, hicimos, uy, tuve que sacrificar esto, uy, yo tuve que sacrificar lo otro. Y los dos salen así como súper,
súper deprimidos con la negociación. Además, tiene un problema porque hay una cuestión muy interesante de percepción de justicia. Somos muy extraños los seres humanos como percepción de justicia. Les voy a poner un ejemplo de un estudio que se hizo sobre estas partes precisamente de negociación. Yo saco un billete de 100 pesos, ¿no? Eras Adriana y Maritza. Vamos a suponer que Adriana y Maritza yo les agarro y les digo, aquí hay un billete de 100 pesos. Adriana, tú le vas a hacer a Maritza una propuesta de cómo vas a dividir ese billete, cómo se va a dividir. Solo le puedes hacer una propuesta. Si ella la acepta, se lo dividen, y si ella dice no, yo me llevo de regreso el billete, ¿ok? Entonces pongo el billete y tú agarras y le propones a Maritza que tú te vas a quedar con 90 pesos y Maritza le vas a dar 10. Maritza, ¿tú qué dirías? No. Y entonces, ¿qué pasa? Me llevo el billete. ¿Cuánto sacaste tú? No. ¿Y cuánto sacaste tú? Dos perdieron. Y entonces, ¿por qué me dijiste que no? De la otra manera, tienes ahorita nada, sacabas 10 pesos. ¿Por qué me dijiste que no? Percepción de justicia. Porque los humanos tenemos una cuestión de percepción de justicia, de decir, no es justo. Y yo prefiero que Adriana sufra y no tenga 90 pesos, y yo sacrifico mis 10 con tal de que sea parejo, a pensarlo racionalmente y decir, a ver, tenía 0, voy a salir con 10, ¿qué me importa si ya tiene 90? Yo salgo con 10. Bueno, se han hecho muchos estudios al respecto y la mayor parte de las veces así es, la gente somos así, decimos no, porque hay una percepción de injusticia y la negociación distributiva lleva a ese tipo de circunstancia de no se me hace justo. Oye, pero vas a salir ganando, sí, pero no es justo, porque ellos están quedando con 70% del pastel y yo nada más con 30%. Oye, pero no tenías nada o estabas peor, es una mejora. Pues no me gusta, no se me hace justo y prefiero no aceptarlo. Entonces es una mala técnica, la técnica de negociación distributiva, pero es la más sencilla. Esto es lo que hay, a ver cómo lo dividimos. Esta es la situación, bueno, yo sacrifico, tú que sacrificas, ok. Una técnica muy diferente que se usa de negociación es la negociación integrativa. La negociación integrativa, el enfoque es el enfoque que les estaba comentando, a dónde queremos llegar. Entonces no nos vamos a enfocar en qué tienes que resolver, o sea, qué tienes que sacrificar, sino, a ver, vamos a pensar cuál es la situación ideal, a dónde que no, pues tenemos una situación aquí, muy bien, ¿qué pasos tenemos que tomar para llegar a ese? Entonces, cada quien qué pasos está dispuesto a tomar, pero entonces el enfoque estamos integrando las diferencias para tratar de llegar a un punto en común en el cual podemos estar todos de acuerdo, que todos vamos a estar mejor, a lo mejor no ideal, a lo mejor no perfecto, pero todos vamos a estar mejor. Un tercer enfoque en la negociación es lo que es el enfoque en resolución de problemas. El enfoque en resolución de problemas se trata de poder identificar, a ver, cuáles son los problemas centrales y entonces vamos a de manera conjunta discutir cuáles son posibles soluciones. No vamos a verlo como partes separadas, no como tú eres nosotros somos rivales, sino, a ver, ¿cuál es el problema? Hagamos una lluvia de ideas de cómo se puede solucionar ese problema. Es que el problema es un problema de acceso al agua. Entonces, en una negociación distributiva, por ejemplo, yo voy a tener tanto acceso al río, tú vas a tener tanto acceso al río, oye, no, pero yo quiero más acceso al río. La negociación integrativa sería, a ver, todos queremos tener suficiente agua para regar y para hacer todo esto, entonces vamos a mover cómo tenemos que hacer para llegar. Y el enfoque de resolución de problemas es, ¿a quién se le ocurre? A ver, tenemos un problema de agua, ¿cómo lo solucionamos? Oye, pues hagamos una planta de desalinización. Oye, qué buena idea. Y de pronto el río ya no es problema, ¿no? Pues estamos buscando otro tipo de soluciones. Son diferentes enfoques, y el segundo y el tercer enfoque son enfoques mucho más productivos y positivos que pueden llevar a buena resolución que el enfoque tradicional de negociación distributiva, que es el clásico que usamos generalmente. Cuando estás haciendo una negociación tienes
como ya negociador, ya que estamos hablando ya no de mediador, sino como negociador, tú tienes que saber que hay 3 puntos que tienes que definir: el punto de aspiración, el punto de reservación y el punto de impas. El punto de impas es el punto en el que si llegas a ese punto no hay más de qué hablar y hay que retirarse de la negociación. O sea, es el mínimo, o sea, es el punto en el que, o sea, es debajo de este mínimo que tú estarías dispuesto a aceptar. Y si estás en esa parte, dices, yo ya no tengo nada que hacer y hay que renunciar a la negociación hasta que las circunstancias cambien para que se pueda llegar a para poder tener una resolución más justa o más favorable. El punto de reservación es tu línea mínima. Dices, este es mi punto. Tú no llegas como negociador a decir, este es mi punto mínimo, porque entonces ya no tienes que negociar. Entonces, esto es lo que digo, no, pues no te lo voy a dar, pues entonces ya me voy, ya estoy en el punto de impas. Si yo te pido o sea, si yo te pido 15 y ese es mi punto de reservación y tú me ofreces 14, estoy en el punto de impas, me tengo que ir, entonces yo no llego a decir, el punto 15 es lo que yo sé, que es el mínimo que estoy dispuesto a aceptar, pero entonces yo vengo a pedir 20. Entonces tú como negociador, y fíjense la diferencia, la posición diferente del negociador, del mediador. El negociador está alineado con una de las partes. Entonces tú llegas con tu punto de aspiración, esto es lo que quiero, ok, de aquí vamos a empezar a ver cómo bajamos. Y mi punto de reservación es el mío. Y si no logro llegar por lo menos a un punto entre el punto de reservación y el de aspiración, estoy en el punto de impas, entonces no hay que negociar y hay que retirarse. O sea, por supuesto es un proceso, no es algo que a los 15 minutos llegues y dices, esto es lo que quiero, no, ok, va, ya me voy. Pero después si un buen mediador pone un cronograma de trabajo y reestructuras, sabes que hay un punto en el que dices, obviamente no estamos pasando de 15 y yo no puedo aceptar menos de 15, con permiso. Entonces, es importante cuando eres un negociador clarificar, tú como negociador, pero también con la parte en conflicto que tú estás representando, cuáles son esos 3 puntos. Ya prácticamente prácticamente al final, pero esta es la más larga de todas, como negociador, ¿cuáles son las técnicas de negociación? O sea, tú como representante de una parte en particular. Primero, la parte de tener reuniones en privado. El utilizar back channels o lo que estábamos hablando, negociaciones indirectas, tratar de trabajar por debajo del agua. Las negociaciones públicas tienen muchas limitaciones. Entonces, muchas veces un negociador negocia en privado y trata de llegar a acuerdos en privado y no anuncian o no hacen públicas las negociaciones hasta que llegas a un punto de acuerdo, porque ya es mucho más fácil la aceptación por parte de las partes en conflicto cuando tú ya tienes puntos de acuerdo, que cuando dices me voy a sentar en la mesa. ¿Cómo te vas a sentar con esos asesinos? Entonces hay mucha gente mucha gente a nivel político que son muy flexibles, que desde el punto de vista público dicen, nunca me voy a sentar con los terroristas, no se negocia con estos, nuestras demandas son o todo, o todo, desde el punto de vista público, pero el negociador puede trabajar por debajo del agua, de manera directa o de manera indirecta, a través de back channels o de canales, de canales por detrás de bambalinas, para tratar de avanzar en los puntos de negociación. Enfoque en el futuro, como negociador, otra vez, no enfocarse en el paradigma de culpabilidad. Es tu culpa, tú hiciste, a ver, estamos tratando de llegar a una... Entonces yo quiero enfocarme en cómo vamos a estar y qué es lo que vamos a hacer de aquí para adelante. No en quién tiene la culpa de lo que pasó. Ya, eso se ve después, eso ya lo va a haber un sistema de justicia que lo va a manejar. Eso puede ser inclusive parte de las negociaciones, pero yo lo que quiero es enfocarnos en cómo vamos para adelante, no quién fue la culpa. Ser firme en el proceso, pero flexible en las metas.
O sea, yo tengo mi punto yo tengo mi punto ideal y yo tengo mi línea roja. Entonces yo puedo mover mis metas dentro de eso, pero yo tengo que ser muy claro desde el punto de vista de las reglas, desde el punto de vista del respeto, desde el punto de vista de mis cronogramas. Todo ese tipo de cosas ayudan a mover la negociación, la negociación adelante. Reuniones preliminares entre las partes. Si es posible, antes de iniciar negociaciones, crear reuniones para aprender sobre el otro lado y para generar confianza sobre el otro lado, como negociador es muy importante tratar de generar este tipo de oportunidades y entonces poder empezar a preparar un cimiento en el cual van a empezar las negociaciones y no llegar directamente a la mesa de negociaciones sin nada. Mesas de negociaciones en donde no existe confianza y se tienden a caer muy rápido. Por ejemplo, las del CENTE con gobernación. Vienen, se gritan, se hacen, no sé qué, y qué salió de las mesas de nada. Y entonces la CEP agarra y dice, vamos a enunciar el nuevo modelo educativo. Están rompiendo. No hay, entonces, establecer reuniones preliminares, establecer reglas de diálogo. Particularmente cuando hay un conflicto asimétrico y tú estás representando como negociador a la parte que tiene menos fuerza, menos poder, decir, estas son las reglas mínimas y si no me vas a tratar con estos respetos y no lo vas a hacer, tú esperas que el mediador haga ese tipo de cosas, pero tú lo tienes que exigir como negociador. Estas son las reglas que yo estoy imponiendo, y si no se van a respetar esas reglas, otra vez, soy firme en el proceso, aunque tengo flexibilidad en las metas. Entonces, esto no se va a tolerar. Si se rompen estas reglas, me retiro de la negociación. Entonces, y es parte del trabajo del mediador que se hagan desde esta parte. Establece tus propias prioridades. ¿Qué es lo que es más importante para mí y qué es lo que es menos importante para mí? Esto es muy fundamental porque si yo establezco mis prioridades de negociación, no necesariamente son las mismas prioridades del otro lado. Entonces, yo sé que las cosas que son menos prioritarias puedo tener más flexibilidad. A lo mejor las cosas que son menos prioritarias para mí son prioritarias para el otro lado. Entonces, si el otro lado tiene una exigencia importante sobre una de las que son menos prioritarias para mí, ahí tengo un arma para decir, ok, aquí yo tengo algo que puedo sacrificar o que puedo dejar y que al otro lado pero que a mí no me va a implicar un sacrificio tan importante. Entonces es muy importante que yo sepa cuáles son mis prioridades. Yo puedo decir, estas son mis 10 demandas, pero de estas 10 demandas yo sé que la 1 y la 2 son fundamentales. Pero la 3 y la 4 más o menos tengo un poquito, y la 6 y la 8 y la 9, la 7 ahí se quedó. Son cosas en las que tengo mucha más flexibilidad. Pero el otro lado no necesariamente sabe cuáles son mis prioridades y a mí me sirve como espacio precisamente para esta parte de negociación. Creatividad y lluvia de ideas con el equipo de negociación. O sea, normalmente la negociación no se lleva no la hace una persona. Puedes tener un negociador que es el negociador principal, pero trabajas con muchas personas y la razón de eso es porque los conflictos son multifactoriales, o sea, los conflictos tienen muchos aspectos diferentes del conflicto. Y tú lo que necesitas es gente que entienda todas las cosas. Tú no quieres como negociador pedir algo que va a ofender al otro lado y va a tronar las negociaciones. Un ejemplo, en 1993, durante las negociaciones de Oslo, que llevaron a la firma de los acuerdos de Oslo, que luego se cayeron y demás, entre israelíes y palestinos, las negociaciones se caen casi completamente por una exigencia del lado israelí sobre una cuestión de robo de autos. Y eso es bueno, o sea, era una cuestión que realmente no era una cuestión tan importante, era una cuestión bastante secundaria, pero a los palestinos se les hizo tremendamente ofensiva que los acusaran de ladrones.
y casi que tira todas las negociaciones porque se sintieron ofendidos y ellos ya se querían levantar de la mesa. Esa negociación sucedió en una mesa de personas que eran cuestiones, que entendían cuestiones sobre ley, sobre seguridad, pero que no entendían las cuestiones interculturales. No había nadie como parte del equipo de negociación que les pusiera, oye, no les vayas a decir así. O sea, digo, ya, a final de cuentas, la parte del robo de autos se soluciona más adelante, pero eso no es una cuestión fundamental. Entonces, el equipo de negociación, que tiene que ser multidisciplinario y entender diferentes aspectos, puede aconsejar sobre cosas muy particulares que pueden ser puntos de obstáculo muy importantes. Es el último punto, ¿no? Utilizar expertos y buscar los detalles ocultos o implícitos. Hay muchas veces en la televisión que simplemente asumes que el otro lado sabe o que el otro lado piensa. Y el hecho de tener muchas cabezas y tener expertos en las temáticas, te dicen, no asumas. No creas que ellos están entendiendo lo mismo que tú. Entonces es muy importante tener estos equipos de mucha gente, multidisciplinarios y expertos en diferentes temas, que sean parte del equipo de negociación. Entonces, bueno, pues en realidad es la última transparencia. Quiero nada más que cerremos un poquito y que hagamos un cierre y una conclusión sobre todo lo que es el tema, y después podemos responder varias preguntas y cosas que tengan. Pueden tener dos roles desde el punto de vista de resolución de conflictos. Pueden ser mediadores o pueden ser negociadores. Como mediadores, ustedes son un tercero neutral que trata de entrar entre las partes para tratar de cerrar la brecha que existe entre los dos, mover el conflicto de una situación de violencia, de conflicto total, a una situación de crisis, a una situación de paz inestable, de paz estable, finalmente de paz duradera. El enfoque es en tratar de reducir el daño, tratar de generar el menor daño posible. Si ustedes van a ser negociadores en un conflicto, tienen que no estar alineados con ninguna de las partes, se tienen que percibir como objetivos por parte de los dos lados, porque si algún lado no los percibe ustedes como objetivos, eso automáticamente tira todas las negociaciones. Si ustedes trabajan y como mediadores, es muy importante trabajar en técnicas que permitan reducir estereotipos, reducir perjuicios, reducir errores de comunicación, tratar de entender las diferencias culturales y trabajar en las tres R's, en la parte de respeto, en la parte de resolución. Como negociadores es diferente, como negociadores es muy importante. Ustedes representan a una de las partes. También su interés es terminar con el conflicto, pero no bajo cualquier circunstancia. No se trata de ceder o ignorar, tampoco se trata de confrontar, se trata de solucionar. Entonces, para poder hacer eso, ustedes tienen que tener sus líneas rojas, sus puntos que tienen que tener su punto de impasse, que no puede ser, y tienen que saber cuál es el punto ideal. Y entonces, como negociador, la idea es tratar de llegar lo más cercano al punto ideal. Como mediador, tratar de utilizar técnicas de negociación que son más productivas, como la negociación integrativa o la resolución de problemas, y no negociación distributiva. Como negociador, pues tú trabajas con las técnicas que esté usando el mediador, pero tratar de enfocar hacia el futuro para tratar de llegar al problema y no a un paradigma de culpabilidad. Y finalmente, que el hecho de que nosotros no seamos parte del gobierno, que no seamos parte de un organismo internacional o algo así, no implica que no podemos tener un papel productivo en la solución de los conflictos que nos interesan, particularmente en lo que se trata del diplomado, que es migrantes y primeros auxilios para los migrantes. Involucrarnos en diferentes procesos como negociadores,
si queremos darle voz a ellos, a esos que no tienen voz dentro del conflicto, en esta parte que es un conflicto asimétrico, o como mediadores, tratando de trabajar de una manera neutral, y cerrando las diferencias entre las partes, que nosotros como sociedad civil lo podemos hacer. No necesitamos esperar a que venga Peña Nieto a decirnos te nombro negociador. Podemos tomar nosotros la iniciativa para tratar de hacer una diferencia y para tratar de hacer una transformación por las cuestiones del conflicto. Y bueno, desde el punto de vista de la exposición, pues ya acabé, entonces quiero que ahora sí usemos el tiempo que nos queda, 50 y tantos minutos, pues para platicar un poquito, ahondar un poquito más en los temas que les interesa. Como no hubo muchas preguntas mientras estaba esto, pues ahora sí tratar de contestar a las preguntas, así que pues adelante, ¿no? Ok, bueno, tengo algunas preguntas sobre la sesión y algunas preguntas que no son de... Ahorita te explico. ¿A qué hora vas por el pan? No, sí. Más o menos. Manuel Huerta de de Guadalajara, perdón. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre los medios para la resolución de conflictos y los medios alternativos de solución de controversias? Bueno, lo que pasa es que los medios alternativos de solución de controversias son medios de resolución de conflictos que van más allá de los canales formales. O sea, en vez de utilizar canales formales, estoy tratando de usar otras técnicas que son creativas. Entonces, los métodos alternativos son métodos de resolución de conflictos. Los métodos de resolución de conflictos formales es precisamente a través de canales estructurados formales de negociación, mientras que los alternativos, pues la idea es salirse de esos canales formales. Esencialmente esa es la gran diferencia, y los alternativos te dan mucha más flexibilidad sobre qué es lo que se puede hacer y que se puede trabajar, porque uno puede ser creativo. Hay que trabajar mucho más de cerca con las partes para ver que sea algo que estén de acuerdo y que no rompa con normas culturales, usos y costumbres que hay, pero pues tienes mucha más flexibilidad de tratar de encontrar otras cosas, y hay veces que hay que proponer ideas locas, aunque todo el mundo te vea como, ¿qué? O sea, ¿de qué estás hablando? No, para nada. Pero precisamente tratar de hacer estas lluvias de ideas y pensar en otras maneras de llegar a soluciones a los problemas. Okay. Sonia López de Tapachula de la OIM nos dice que considera que si tú consideras que el acuerdo de paz en Colombia liderada por el gobierno fue una estrategia de mediación o negociación, ¿y por qué la calificas como tal? Es ambos. La mediación la hizo Cuba. Cuba fueron los mediadores, que Cuba estaba percibido precisamente como un tercero neutral. O sea, que no era representante ni de las FARC ni del gobierno. Es un gobierno oficial reconocido, entonces era legítimo para el gobierno de Colombia, pero es un gobierno de izquierda que representa el comunismo, entonces también tenía legitimidad ante las FARC. Entonces era un buen mediador porque se percibía como objetivo y neutral y legítimo por parte de ambas partes. Entonces la mediación la hizo Cuba. Los negociadores eran los que representaban a los de las FARC y los que representaban al gobierno colombiano. Entonces tuviste ambos, tuviste técnicas de mediación por parte de los cubanos, técnicas de negociación por los representantes de las partes. O sea, siempre puedes no tener un mediador y tener nada más a los negociadores, pero siempre tienes que tener los negociadores. O sea, si tienes al mediador solito tampoco sirve de nada. La parte o el grave error, ¿se acuerdan? Dijimos, el mediador tiene que trabajar mucho en reducir los errores de comunicación, reducir prejuicios, reducir estereotipos, etc. Cuando tú vas a las urnas, todo ese trabajo es irrelevante, porque de hecho, fuerzas políticas en Colombia hicieron todo lo posible por incrementar y trabajar en esos estereotipos y en esos prejuicios y en esas concepciones erróneas para ganancia política interna, no no para mover el proceso de paz. Entonces, el error en este sentido, si vas a ir
a un proceso democrático, para validar un proceso de paz, tiene que ser después de una campaña muy intensa de educación y de explicación. Tienes que tratar de que la mayor parte de la población entienda, porque seamos honestos, la mayor parte de nosotros somos muy flojitos y escuchamos nada más los titulares. Y entonces nos salen con, es que la negociación van a perdonar no, entonces estoy en contra. Ese fue el gran error de Brexit, gran error del plebiscito en Colombia, llevar ese tipo de situaciones sin una buena campaña de educación a la población, pues se arriesga que la gente toma decisiones por los estereotipos y los prejuicios, que es precisamente lo que estamos tratando de eliminar del proceso de negociación. Y es lo mismo, o sea, el proceso de negociación entre Gran Bretaña y la Comunidad Europea fue un proceso muy complejo, se llegó a un acuerdo que era bastante razonable, y a la hora de que lo llevas a plebiscito, pues los detalles la gente los pierde. Y lo mismo en Colombia. Entonces fue un proceso de ambos, de negociación y de mediación, o sea, cada parte dentro de su... Hay una pregunta que ya hicieron, pero creo que si la volvieron a hacer, creo que sí vale la pena recalcar esa parte. Si el de Chicago pregunta, si el negociador busca que su lado tenga la razón. El negociador busca, el primer propósito del negociador, el primero, es resolver el conflicto, es terminar con la situación de conflicto. Pero eso lo tiene que balancear, que es con el propósito de conseguir la situación más favorable para su lado. O sea, la situación más favorable entre la línea roja y el punto ideal. Entonces, mientras más cerca del punto ideal puedas estar y más lejos de la línea roja, pues es lo mejor, ¿no? Es el esto. Pero entonces tú tienes que balancear, es como el Banco de México, ¿no? El Banco de México tiene que balancear entre que haya crecimiento, pero que no haya inflación. Y todo el tiempo tiene que estar balanceando las dos cosas. Bueno, el negociador es lo mismo, tiene que balancear entre resolver el conflicto, pero conseguir una posición favorable para su lado. Si solo quieres posición favorable, nunca vas a llegar, porque si a mí lo que me interesa es posición favorable, no me interesa resolver el conflicto. Yo quiero nada más que se quite la reforma educativa, no me interesa nada más. Y si solo quieres resolver el conflicto, entonces pasas a una situación de ceder. De, mira, yo me importa lo que tú me digas, ya nada más paremos el conflicto, que eso es rendirse. No, inclusive cuando hay una rendición en partes en conflicto, el negociador trata de conseguir la mejor posición dentro del entendimiento de me estoy rindiendo y entonces sé que estoy en una posición muy débil, pero igual quiero sacrificar lo menos posible, no terminar abriendo las manitas y decir, ya, mira, lo que quieras, ¿no? De pechito, lo que quieras tú. Bueno, antes de dar la palabra aquí en la sede presencial, nos dicen que si la universidad da capacitaciones más amplias sobre resolución de conflictos. Todavía no tenemos, de hecho, tenemos nuestro plan estratégico, el desarrollo de una maestría en estudios de paz y resolución de conflictos. Pero como sabrán, nada más brevemente, porque pues no es tema de esto, pero sí es interesante, pues la burocracia mexicana para el desarrollo de programas académicos es un relajo, y es bastante complejo. Entonces tenemos que ir poco a poquito, pero sí tenemos la idea en el plan estratégico de desarrollar una maestría en estudios de paz y resolución de conflictos. Entonces, eventualmente, pero pues, si hay interés, siempre podemos hacer por lo menos un diplomado o algo, con muchísimo gusto. Bueno, pues hay varios clientes acá. Están interesados. Adelante. Sí, bueno, nada más es como pregunta-comentario. ¿Dirías que al llegar a una solución de conflicto es necesario el fortalecimiento y empoderamiento de los actores de manera individual o de manera grupal, en su caso, si es un problema social, para llegar a esta mesa de negociación? Definitivamente, si estás hablando de un conflicto asimétrico. O sea, al final de cuentas, cuando es un conflicto asimétrico, lo que tú tienes es que tienes un lado que es mucho más débil que el otro. Entonces, el hecho de poder llegar a una situación en que el otro lado se fortalece para poder llegar a la mesa, pues reduce esta asimetría. Y entonces puede ser una situación muy más pareja. Entonces, fortalecerlos, mientras que ese fortalecimiento sea un fortalecimiento por métodos pacíficos y legítimos. Porque muchas veces te podrían decir, ay, sí hay que fortalecer muy bien, entonces no nos vamos a sentar a las mesas de negociaciones hasta que tengamos 3 victorias en el campo de batalla.
Y hay muchos políticos que piensan así, es que si negociamos ahorita estamos en una posición de mucha debilidad. Entonces nos tenemos que sentar, tenemos que tener algunos logros militares antes de poder sentarnos para que el otro lado nos tome en serio. Los políticos podrán pensar así. Yo, como alguien enfocado en la resolución de conflictos, te diría, el fortalecimiento tiene que ser de otra manera. A final de cuentas es toda una cuestión de percepción. O sea, a final de cuentas la debilidad se da porque eres percibido como débil y la fortaleza se da porque eres percibido. Digo, hay obviamente factores, o sea, sí hay debilidad y fortaleza, ¿no? Si un lado tiene tanques, aviones y no sé qué, y el otro lado está peleando con resorteras, pues obviamente hay una diferencia muy seria, real. Pero últimamente, si estás peleando con resorteras, pero logras que el otro lado te perciba con más respeto y con más fuerza, es suficiente. No necesitas tener logros, no necesitas tener logros militares, pero sí creo que es una buena idea. Mientras más puedes reducir esa simetría, más probabilidades hay de que los logros en la mesa de negociaciones sean algo que los dos lados acepten. Nos piden si puedes repetir el nombre del libro que mencionaste, de tu libro. Sí, claro. No lo traigo, pero lo pueden buscar en Amazon. Es plan, ya hice comercial. No se preocupen, porque además ni me llega dinero, y compren lo usado, porque usados están muy baratos, nuevos están muy caros, no los compren nuevos. Se llama Planting Hatred, Sowing Pain, The Psychology of the Israeli-Palestinian Conflict, plantando odio, cosechando dolor, la psicología del conflicto israelí-palestino. Entonces, a lo más fácil, si se meten a Amazon, nada más pongan Moisés Salinas y ahí les va a salir. Bueno, aquí nos llegó otro comercial que también hay en Costa Rica. Hay una organización que forma y certifica en resolución pacífica de conflictos, por si se les ofrece ahí con gracia lo monte. Y bueno, no me han llegado más preguntas, comentarios. Bueno, tengo aquí toda una tarjetita en donde de parte de las sedes y de los participantes en línea, pues te agradecen y te felicitan por la excelente ponencia. Les gustó mucho la forma y cómo expusiste y pues, los contenidos. Entonces, pues muchísimas gracias por estar por nosotros. No sé si hay otra. A ver, aquí les digo. No, nada más. Bueno, llegué a la segunda parte, pero se me hace muy interesante porque como tú planteas temas así, gruesos, ¿no? Hablaste del Brexit o el conflicto Israel-Palestina, bueno, ¿no? Los conflictos. Pero todo el tiempo que estabas hablando yo pensaba, por ejemplo, yo estuve muy involucrada aquí en lo de la Plaza Valentín Gómez Farías. Fue un pleitazo de vecinos que tú no te puedes imaginar cómo nos hubiera hecho bien tener un mediador. Porque entonces todo el mundo pensaba mal del otro y claro, bueno, la plaza alguien se la quiere quedar, ¿no? O sea, qué importante es formarse y no solamente en esto que podrían ser, bueno, cosas superiores ya, nivel país, nivel sociedades completas, sino pues a este nivel de lo cotidiano, del día a día, pues padrísimo en ese sentido. Y la otra que también mencionaste, como con el tema de los migrantes, justamente, bueno, la importancia de, sobre todo en procesos de integración, de poder mostrarle al otro, que sería la comunidad en todo caso, bueno, qué significa, qué son, de dónde viene esa persona, esas personas, y ahí es muy importante este tipo de trabajo. Tuvimos un caso muy conocido por todos acá, seguramente, que fue ahora hace muy poquito la llegada del albergue del Padre Solalí de aquí a Azcapotzalco, con una respuesta muy beligerante, muy violenta de algunos vecinos. Pero es interesante porque el tema es por ignorancia, por incapacidad de entender el tema y por también miedos, que no es que que la gente también tiene razón para tener miedos, que hay que explicarle, pero bueno, pues despertaste muchísimos posibilidades y ojalá sí se forme muchísima gente para que tengamos un futuro más promisorio. Sí, y sí, al principio hablamos mucho de eso, ¿no? De que la resolución de conflictos va desde lo interpersonal hasta lo internacional, pasando en medio por todos los niveles, y conflictos entre vecinos, por supuesto, que es algo que un mediador puede trabajar y sentarse con los dos partes, porque son los mismos principios.
las mismas ideas. Y como mencionábamos, en México no existen mecanismos formales de mediación, pero eso no implica que que las personas de manera informal no pueden, o sea, que las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y entonces estamos hablando con Laura, ¿verdad? Sí, Laura ya tiene todo un plan para abrir una OSC que se dedique precisamente a cuestiones de mediación, y que puedan buscar organizaciones de mediación sin fines de lucro, y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Porque tienes en Estados Unidos muchos mediadores que son mediadores que cobran muy caro, y la percepción muchas veces es este cuate quiere jalar el conflicto porque cobra por hora. Y mientras más tarden las negociaciones, el cuate más cobra, ¿no? Y pues no. Pero cuando tienes una organización sin fines de lucro que se dedica a eso y que puede trabajar a través de, bueno, págame en una escala lo que tú quieras, o una cuota fija, o a ver cómo se trabaja, puedes tener a alguien que sea percibido. Acuérdense, y eso lo platicamos al final, pero se lo comenté al final, pero acuérdense que es muy importante, el mediador tiene que ser objetivo y legítimo para las dos partes. Uno de los problemas más serios, por ejemplo, regresando al conflicto israelí-palestino, uno de los problemas más serios es que Estados Unidos está considerado como un mediador legítimo y objetivo por Israel, pero no por los palestinos. Y cada vez que Estados Unidos se quiere sentar a mediar, los palestinos dicen, pues está mediando uno de los, es como yo no sé mucho de deportes, pero es como decir, hay un conflicto entre el América y el Guadalajara y el mediador es Televisa. Dicen, no manches, o sea. No, pero entonces, por eso cuando ha habido acuerdos, ha sido cuando han sido mediados por Noruega, o ahorita que hay que Rusia de hecho está tratando de reiniciar pláticas de paz, pero Estados Unidos en realidad no ha hecho un buen papel. Sí hizo un buen papel cuando hicieron las negociaciones entre Egipto e Israel, porque Egipto también consideraba a los Estados Unidos como un mediador legítimo. Entonces, el mediador tiene que estar percibido como objetivo y legítimo por ambas partes. Entonces sí es importante que sea, o sea, en ese sentido. Y pues sí, por supuesto, o sea, que haya más formación de gente que aprenda a hacer este tipo de cosas. En tu opinión, ¿quién ha sido un buen mediador a nivel internacional? Preguntan. ¿Quién? México. Híjole. México en algunos casos, no sé si estamos... ¿Con Centroamérica? Sí, también con y también con o sea, estamos hablando de una persona que haya sido un buen mediador entre de Klerk y Mandela, cuando se hizo el proceso de paz. Las Naciones Unidas y África tomaron el papel de mediación, y yo creo que es uno de los procesos de mediación más exitosos que ha habido a nivel mundial en la historia, que de veras, pues, imagínense Sudáfrica, lo que era y lo que pasó a ser, y por supuesto no termina, o sea, no resolvieron todos los problemas y sigue habiendo problemas, pero realmente lograron un acuerdo que fue fenomenal. Creo que Cuba hizo un buen trabajo ahorita en el trabajo con Colombia. El proceso de mediación, Bruselas, que medió entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, han hecho buenos procesos de mediación. Como personas, la verdad es que no te puedo decir así a alguien, mira, esta persona, porque los mediadores tienden a ser muy anónimos. O sea, no tienden a ser las personas famosas. Jimmy Carter fue un muy buen mediador entre Sadat y Begin en el conflicto entre Israel y Egipto. Bill Clinton fue un muy mal mediador entre Yitzhak Rabin y Yasser Arafat. Bueno, de todos ellos hay fotos famosas, pero de veras fueron malos mediadores. Pero, o sea, por darte un ejemplo, el que medió el conflicto, o sea, el que medió entre Yitzhak Rabin
y Yasser Arafat, o sea, era Clinton, pero realmente el mediador en medio era Dennis Ross. ¿Y quién conoce a Dennis Ross? O sea, ¿eh? No, pues conocen la gente que entiende un poquito del rollo, pero los mediadores tienden a ser muy anónimos. O sea, porque no buscan, o sea, si estás buscando la fama, no seas mediador, porque entonces tú quieres ser el protagonista, ¿no? O sea, yo sé. Y eso es Francisco es mediador. Pues hasta ahorita yo no sé de ningún conflicto que haya mediado. O sea, yo no sé Pablo sí fue mediador. Cuba, ¿no? Sí, Con lo de Cuba, el Papa. Sí, entre Cuba y Estados Unidos puede ser, pero fíjate, no conozco mucho de... Sí, claro, pero no conozco mucho del proceso. O sea, que también habría que estudiar un poquito más sobre qué es lo que hubo en el proceso de mediación. Pero sí es posible. O sea, el Papa está en una muy buena posición para ser un mediador de conflictos, pero no muchos papas lo hacen porque es muy riesgoso. O sea, vas como papa y fracasa el proceso y te avientan a ti total. Pero está en una buena situación porque el Papa los papas tradicionalmente en Europa, en Europa del siglo XVI, XVII, inclusive XVIII, los papas eran tradicionalmente mediadores entre los conflictos cuando Francia y España estaban en guerra, España y Bélgica en guerra, porque era considerado legítimo y por estar arriba de todo. Además es infalible, entonces pues, no había mucho problema. Pero yo creo que en la era moderna no sé de un papa que haya hecho mucho trabajo. Juan Pablo, yo creo que hacía, Juan Pablo II, yo creo que hacía un poquito más de trabajo de ese. No, pero obviamente, como tú dices, son tan anónimos que, bueno, ¿cuántos procesos no han llegado a buen fin, aun cuando no sean perfectos o no implique eso ya la felicidad? Pero bueno, las transiciones a la democracia implican que hubo negociadores ahí que permitieron que se dieran esos cambios, qué sé yo, ¿no? O sea, ahora sí que los héroes desconocidos. Sí, y además los mediadores no son generalmente los que se llevan los grandes premios, ¿no? Inclusive en el caso de grandes procesos de paz, como por ejemplo cuando le dieron el premio Nobel a Mandela y a de Klerk, como cuando le dieron el premio de Nobel a Begin y a Arafat, no se lo dieron a los mediadores. O sea, no se lo dieron a Carter, no se lo dieron ¿cómo se llamaba? ¿Era Butrus Ghali? Creo que era que son los que estaban en el, digamos, los que oficialmente estaban mediando y los comités Nobel no los consideran como importantes los que hicieron la paz, no los que llevaron al proceso. Entonces, si buscan ser famosos, no. De Los Ángeles, ¿qué opinas de las comisiones de la verdad? Y si ayudan de verdad en la resolución de conflictos en guerra civil. No es para las comisiones de la verdad, no son para la resolución de los conflictos. O sea, no trabajan en la parte de la resolución de conflictos, trabajan en la parte de justicia, que es una parte muy importante para poder llegar al perdón y para llegar a lo que es la paz duradera. Entonces tienen un proceso. Las comisiones de la verdad son fundamentales porque sin verdad no podemos tener justicia. O sea, regresemos al caso de Ayotzinapa. Si no sabemos lo que pasó, no hay manera que podamos traer a los perpetradores a la justicia. No hay manera. Entonces, desde un punto de vista de justicia, las comisiones de la verdad son fundamentales. Las comisiones de la verdad no son una pieza fundamental del proceso de negociación y del proceso de resolución, porque otra vez el proceso de resolución, el objetivo es paremos la violencia y llegamos a la mejor situación posible. Una vez que estamos en una situación estable, entonces es posible iniciar un proceso de justicia. Pero es un proceso distinto, conectado, pero es un proceso distinto. Y ahí es donde entran las comisiones de la verdad. ¿Biografía? ¿Biografía, algún tipo de libro? Bibliografía, conflictos, técnicas. Sí, ese tiene mucho, pero fíjate, no me pidieron, les hubiera traído varios, y le hubiera traído varios, pero particularmente en español, con permiso de ustedes, luego le paso
Así hay que la distribuya a los que les interese, leer a Galtung. Galtung tiene mucho sobre resolución sobre resolución de conflictos. Yo creo que es fundamental desde el punto de vista de la psicología, pero hay muchos desde el punto de vista político y por otros lados. Entonces luego te paso una lista para que la puedan distribuir. Okay. Ya. Una pregunta rápida. Estamos hablando sobre técnicas y estrategias y cuando ya nos sentamos en la mesa a dialogar, ¿no? Pero ¿cómo presionas? ¿Cómo, digamos así, cómo obligas a alguien a sentarse en la mesa cuando no lo quiere hacer, pero es un personaje fundamental en un conflicto, ¿no? No es trabajo del mediador. O sea, el mediador no puede otra vez ni presionar, ni presionar, ni mucho menos. En general, tal vez estamos hablando de procesos que son de arriba abajo, de abajo arriba, o sea, top down o bottom up. Los procesos top down, cuando tú tienes una situación grave de mucho sufrimiento en que la gente esté, la comunidad internacional, otros países, otras potencias, organizaciones como las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, ese tipo de cosas, puede hacer presión, como se hace presión de cualquier lado, a través de premios y castigos. O sea, decir, te sientas a negociar, no te vas a sentar a negociar. Por ejemplo, mira, toma por ejemplo lo que dice Francia, lo que está haciendo Francia ahorita, ¿no? Dice Francia, los israelíes, si no se sientan a negociar, nosotros vamos a reconocer en las Naciones Unidas a Palestina. Palestina formalmente no está reconocida por ningún país occidental. Y entonces para los palestinos sería fenomenal que Francia sea el primer país occidental que reconoce a Palestina como un estado. Entonces, desde esa manera es un castigo, y como premio le prometen a los israelíes mayor acceso a los mercados, a la comunidad europea, etcétera, etcétera. Entonces, te voy a dar, si tú te sientas a negociar, tienes posibilidad de tener estos premios, y si no te sientas a negociar, vas a tener estos castigos. Lo mismo es cierto, por ejemplo, con Siria. O con Corea del Norte. Si uno piensa en el proceso de Corea del Norte, las negociaciones nucleares, o con Irán, yo te empujo a la mesa de negociaciones presionando a través de, si no te sientas te castigo, si te sientas recibes beneficios y recibes premios. Es la manera en la que puedes obligar. Pero la realidad es que si un lado no está listo, o sea, no está en un punto que pueda llegar a un compromiso de paz, sentarlos a la mesa a través de premios y castigos, pues lo van a hacer de mala manera y no necesariamente van a llegar a nada. Entonces es complejo. O sea, hay veces que sí lo tienes que hacer. O sea, estás viendo lo que está sucediendo en Siria y decir, me quedo con las manos cruzadas y no hago sanciones y no hago castigos y no hago nada, dices, pues no, o sea, éticamente, o sea, humanitariamente no se puede. También si eso no va a llevar a Assad a la mesa de negociación, o también si cuando lo lleva a la mesa de negociación igual rompen a los 15 días los acuerdos. Pero pues o sea, de no hacer nada a hacer eso, pues mejor haces eso. Aquí entraría un poquito esto de convencer, que es un tema importante que se tiene que poner sobre la mesa, de convencer a otros actores de que también deben presionar para sentar la mesa a este actor, etcétera, ¿no? Sí, pero funciona mucho mejor cuando es de abajo para arriba. O sea, cuando es ya la población la que dice, ya estamos hasta el gorro de esto, esto tiene que parar. Muy bien. Bueno, pues si no hay otra pregunta o comentario, aquí a Janet se le ocurrió una idea. Entonces, bueno, como saben, en el CIDE estamos también llevando un diplomado sobre migración, pero esta es migración y gobernanza. Y justo a final de octubre vamos a tener un taller con Serapaz. Como saben, Serapaz es una organización que trabaja el tema de resolución de conflictos. Si les interesa, les puedo dar la información. Es 22, 28 y 29 de octubre, pero es en el CIDE. Los que estén interesados, con mucho gusto. No hay transmisión en línea. No hay transmisión en línea. Tendrían que ir a la sede presencial. Nos estarían invitando. Pero claro, valdría mucho la pena porque verían ejercicios prácticos, actuales. Ellos ahora están justo trabajando con el conflicto de la reforma educativa. Entonces, si a alguien le interesa, con gusto les comparto la información. Gracias. Y pues, un aplauso para nuestro país. Muchísimas gracias a todos.
Provecho bien. Adiós. Gracias a todos, a ustedes.